Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Wilmar? Natalia, ¿cómo andas? Un gusto estar nuevamente contigo. El saludo para todos los que nos siguen. Una edición cargada de informaciones, muchas noticias para compartir con ustedes en esta edición central. Bueno, y si te parece empezamos por una de ellas que fue tema del día. Fiscalía investiga la muerte de una reclusa en la cárcel de mujeres a partir de la denuncia del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. El fiscal Fernando Romano solicitó pericias científicas y toxicológicas que puedan determinar la causa de la muerte y si hubo negligencia u omisión de asistencia. A todo esto, Fiscalía citó para el jueves al director de la cárcel de mujeres, a la médico tratante y a personal del Instituto Nacional de Rehabilitación. El fiscal actuante solicitó apoyo de asuntos internos de la policía e intimó a las autoridades a llevar adelante una investigación de urgencia. Se supo además que en la cárcel de mujeres viven 650 personas con cupos para 390, lo que representa un hacinamiento de 163%. Un tema que, aparte de lo preocupante que es por el hecho en sí, generó muchísima polémica, denuncias y dará para la reflexión. Exactamente, es un tema además del que se viene hablando hace mucho tiempo. De hecho, el comisionado parlamentario viene advirtiendo distintas situaciones que ahora volvió a repetir, pero hay muchos temas para compartir. Hay muchos además, temas ¿no? más que vamos a compartir en los siguientes titulares. Narco uruguayo que recibió pasaporte de la Cancillería de nuestro país y escapó de Dubái está detrás del crimen del fiscal paraguayo en Colombia. Exportaciones crecieron 13%, mientras que el salario real cayó en torno a 5%, según el último informe del Instituto Cuesta Duarte. Jubilados denuncian que en 2 años no se construyó ni una solución habitacional para pasivos. En lo que va del año, la comuna tapió 40 bocas de droga, 2 de ellas eran pensiones. Organizaciones sociales de Marconi reclaman por más presencia policial y que no se normalice la violencia en un barrio de trabajadores. Hay 1.100 contenedores de basura en mantenimiento o esperando su sustitución en Montevideo. Trabajador de UPM sufrió grave accidente y se encuentra en estado delicado. La Intendencia de Montevideo aumentará en más de 200 millones de pesos la inversión para desarrollar diversas acciones vinculadas al tránsito en la ciudad. Funcionarios y funcionarias de la Universidad de la República se declararon en conflicto tras los resultados de las negociaciones tripartitas con la UDELAR y el Poder Ejecutivo. Falta de especialistas médicos afecta la atención de la primera infancia, salud sexual y reproductiva y salud mental de las infancias y adolescencias en zonas rurales. El FBI allanó la residencia de Donald Trump en Florida y abrió su caja fuerte. Nicolás Maduro pidió el apoyo de movimientos sociales argentinos para rescate del avión que está retenido en Buenos Aires. Saludo a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Y también lo pueden hacer, uniradio.edu.uy, y pueden escuchar esta edición central de MBD Noticias. Y también a los compañeros que están en distintos puntos de la ciudad, y si te parece, empezamos ese recorrido. Exactamente, vamos a recibir en primera instancia a Diego Martini. Diego, te vemos, te escuchamos, bienvenido. Hola Wilmar, hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos sobre Camino Carlos A. López, acá cerca de Colón, barrio El Pororó. Técnicamente a nuestras espaldas está la unidad número 5, cárcel de mujeres, donde hay 634 privadas de libertad cuando hay cupo para 390, por lo que hablamos de un hacinamiento de un 163%. Recordemos que el viernes pasado, lamentablemente, una mujer de 31 años falleció por causas que aún se desconocen y se investigan. El comisionado parlamentario Petit hizo una visita por acá porque las propias privadas de libertad ese mismo viernes en protesta hicieron algunas quemas de colchones y se hicieron sentir. No fue un motín, sino lo que fue un reclamo ante lo que ellas declaran como una falta en la asistencia médica. En este caso entienden que hubo falta de asistencia médica y por eso Petit y desde su dirección se presentó una denuncia ante Fiscalía y además se presentaron unas recomendaciones a ACE y al propio INR. Estaremos ampliando sobre este tema en unos minutos nomás. Bien, muchas gracias Diego y nos vamos a otro punto de la ciudad. En este caso vamos a recibir a nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Wilmar, Natalia, buenos
Buenas noches, el saludo para todos. Estamos en la Intendencia de Montevideo porque aquí hace algunas horas culminó una reunión entre las autoridades de la comuna y del Ministerio del Interior. Se habló sobre seguridad pública y la necesidad de continuar trabajando en conjunto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo de tapiar las viviendas que funcionan como bocas principalmente de pasta base. En este sentido, la Intendencia de Montevideo informó que tapió en lo que va del año unas 40 bocas de drogas, 2 de ellas funcionaban pensiones irregulares. Este es un tema que trajo también el Ministerio del Interior como destacado, el trabajo en las pensiones irregulares, pero estos son los números que difundió la comuna. En unos momentos vamos a estar ampliando esta información. Muchas gracias, Mariana. Volveremos entonces a ese tema y tenemos más acá en estudios. Exactamente, vamos a recibir a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que va a adelantar su tema que tiene que ver con la limpieza y con contenedores vandalizados en Montevideo. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? Espero que estén muy bien. Exactamente, vamos a hablar en realidad de los contenedores y de la situación de los contenedores en Montevideo a raíz de una situación que ocurrió este fin de semana, más precisamente el domingo de mañana en la zona de Punta Carretas, donde una persona decidió intencionalmente prender fuego varios contenedores que están allí cerca del shopping de Punta Carretas. Así que a partir de esto decidimos investigar un poquito, bueno, cuál es la situación cuando se vandaliza un contenedor, qué es lo que sucede, qué hace la Intendencia de Montevideo en esos casos, ¿hay reparación, no hay reparación? Vamos a hablar sobre eso, sobre los más de 12.000 contenedores que hay en la ciudad, cómo se organizan y bueno, cuáles son los planes que tiene la Intendencia para el futuro, porque cerca de estos 12.580 que decíamos que hay más o menos en la ciudad, 10% están en mantenimiento o reparación y también faltan algunos en algunos barrios. Entonces vamos a ver cuáles son los planes que tiene la Intendencia de Montevideo para esto y vamos a contar un poquito justamente eso, las consecuencias del vandalismo, de la vandalización de estos contenedores y qué es lo que se puede hacer. Bien, muchas gracias, Julieta. Y bueno, el gran tema de hoy es este caso, esta muerte en la cárcel de mujeres y un montón de repercusiones que tuvo este hecho. Vamos a ver lo que dicen algunos de los protagonistas, ¿te parece? Lo vemos. Una denuncia a la Fiscalía a los efectos que se indaguen las causas de la muerte, en la cual también hemos planteado unas líneas posibles de indagación. No murió por hacinamiento. De hecho, estaba en un cuarto que, si bien no es el más lindo del mundo, tenía su cama, estaba con otras reclusas, yo estuve con la compañera de celda. Seguimos en tema, Wilmar. Exactamente, vamos a desarrollar más sobre esta situación y volvemos al móvil con nuestro compañero Diego Martini. Diego. Así es, volvemos acá a la zona de la unidad número 5, recordemos por la calle Carlos A. López, donde recordemos, el viernes sucedió este caso donde una joven de 31 años lamentablemente falleció. Es el día miércoles, se sentía mal, asistió al servicio de salud de acá, de esta unidad número 5. El jueves pasó todo el día acostada, por lo que sus compañeras entendieron que eso era parte de este tratamiento. Entonces la dejaron y el día viernes, cuando fueron a ver cómo estaba, sentían que algo no estaba acorde, llamaron a personal médico y se constató que esta persona había fallecido. A partir de allí se dio una situación donde ellas reclamaron ante medidas que faltan acá. Recordemos, ahora escuchábamos a Santiago González hablar del hacinamiento. Hay hacinamiento, hay un 163% de hacinamiento. Él dice, no murió de hacinamiento, no murió de hacinamiento, pero hay un montón de deficiencias que tienen las personas privadas de libertad que el comisionado parlamentario Petit recorrió y que dio cuenta de eso. Pero veamos un resumen de lo que pasó el viernes pasado. La muerte de la mujer, que se encontraba en el sector de prisión preventiva, fue informada el viernes y generó una protesta masiva de todas las reclusas de la unidad, con la quema de colchones, ropa y mobiliario durante varias horas. Tras investigar el hecho, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, decidió presentar una denuncia penal para que se indague las causas de la muerte. En su denuncia, Petit plantea algunas líneas posibles de la investigación. De acuerdo al relevamiento realizado, la mujer, de 31 años, tuvo una consulta médica en la cárcel el miércoles en la noche, cenó y se acostó a dormir. El jueves durmió todo el día, se pensó que era parte del tratamiento, pero no volvió a despertar. Sus compañeras constataron su fallecimiento el viernes al mediodía. El caso fue informado a la Fiscalía. En ese marco, el fiscal Fernando Romano dispuso las primeras medidas, que incluyen pericias científicas y de toxicología. Según fuentes de MBD Noticias, la denuncia inicial refiere a la muerte por ingesta masiva de psicofármacos, lo que ahora es objeto de indagatoria. Según las fuentes, la investigación apunta a determinar un eventual delito de omisión de asistencia, como afirman las reclusas. En este caso, la causa podría ser derivada a una Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, que atienden los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Bien, a raíz de eso es que el comisionado parlamentario Petit estuvo acá en la unidad número 5, recorrió todas las instalaciones. Ahora me voy a correr un poco para que vean cómo es esta unidad. Es una unidad que tiene 4 pisos y no es una unidad que esté en las mejores condiciones edilicias. Tiene enormes problemas en su estructura que se tienen que estar arreglando constantemente. No hay una buena división y separación, lo que hace que también se generen dificultades para acceder a determinados servicios. Como decíamos, se presentó esta denuncia por parte del comisionado parlamentario de Fiscalía para evaluar las causas, pero cuando él hizo esta recorrida por acá, por la unidad número 5 y en contacto con varias privadas de libertad, coincidieron todas en varios aspectos. Hay atención más rápida y completa que necesitan, asistencia psicológica, orientación y asistencia para casos de adicciones, mayor atención y seguimiento de salud mental, tratamiento odontológico, mayor coordinación también con los servicios externos, ya que se generan demoras de exámenes o intervenciones necesarias en hospitales. Y como decíamos hoy, se da este hacinamiento que hay acá en esta unidad, lo que hace que se generen distintas deficiencias que tienen las mujeres privadas de libertad, que también se dan en cuanto al personal. Hay muy poco personal y muy poco personal técnico para trabajar por acá. Pero escuchemos lo que decía el comisionado parlamentario Petit en conferencia de prensa a propósito de lo que fue la recorrida y de lo que habló con las mujeres privadas de libertad. Así como decimos que es necesaria una nueva institucionalidad, un nuevo modelo de atención en la privación de libertad para mejorar la capacidad de rehabilitación y bajar la reincidencia, eso es particularmente notorio y notable en lo que refiere a las mujeres privadas de libertad. En el día de hoy elevamos una denuncia a la Fiscalía a los efectos que se indaguen las causas de la muerte, en la cual también hemos planteado unas líneas posibles de indagación para la Fiscalía y corresponderá a la Fiscalía realizar eventualmente esa investigación y la valoración y el deslinde de responsabilidades que se establezcan. También enviaremos nota al INR y ACE con algunas recomendaciones preliminares. Asimismo, en el día de hoy, tal como hablamos con las internas el viernes, la oficina estuvo recorriendo los distintos sectores, cosa que vamos a seguir haciendo hoy, con un formulario recogiendo solicitudes de atención médica, algunas que estaban ya planteadas y otras nuevas, a los efectos de promover esas atenciones por parte de los servicios sanitarios. A su vez, estamos elaborando un informe especial que presentaremos a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Consejo de Política Criminal, referido a la situación de la Unidad 5, con recomendaciones particulares para la unidad y para trabajar en un rediseño de la atención a las mujeres privadas de libertad. Bien, algo que también se ha perdido y que también se ha reclamado es parte de la orientación sexual y reproductiva de las mujeres privadas de libertad. Recordemos que en este centro hay madres que están con hijos, que cumplen su condena con hijos, y eso es algo que se ha dejado también de atender en específico, técnicamente. Y la población carcelaria en mujeres ha crecido, ha sido una de las que más ha crecido en comparación con hombres, y tiene que ver con que hay un tipo de delito que tiene que ver con el microtráfico, que hoy es penado y que hace que las mujeres tengan que cumplir su pena con prisión. Principalmente las mujeres que están privadas de libertad y que están, sobre todo la mayoría acá, son delitos realizados por mujeres pobres que tienen que sobrevivir y lo hacen por supervivencia o muchas veces obligadas, y eso hace que la población carcelaria con otros tipos de delitos ha crecido. Entonces, así que estaremos ampliando sobre este tema y estaremos haciendo un seguimiento sobre lo que pase por acá. Bien, muchas gracias, Diego, y seguimos en tema, porque en la cárcel de mujeres hay un funcionario cada 100 personas privadas de libertad, cuando lo ideal sería que hubiera uno cada 10. Además, la cárcel está superpoblada. Hay cupo para 390 personas, pero viven 650. La escasez de operadores penitenciarios, sumado a la excesiva población que hay en las cárceles, lleva a que no se puedan cumplir, se señala, con la rehabilitación que debería llevar adelante cualquier centro penitenciario. Las y los operadores penitenciarios que trabajan en cárcel de mujeres denuncian que desde que entró en vigencia la ley de urgente consideración han aumentado las penas y los mecanismos liberatorios se han cercenado. Esto afecta fuertemente a la población carcelaria femenina. Por ejemplo, toda la lucha contra la droga y el microtráfico tiene como figura central, que eso es lo que ha ido variando conforme el tiempo, a la mujer. Hoy la mujer se dedica también al microtráfico de droga,
dentro de su contexto de vulnerabilidad, de pobreza, para mantener a su familia. Y eso, y junto con este agravamiento de penas, hace que la unidad de cárcel de mujeres desborde ahora en población. Como dijo Petit, hay alrededor de cupos para 390 personas y andamos alrededor de 650. El edificio es un edificio viejo. Es el 162% de hacinamiento, por encima de la capacidad que tiene. Totalmente. Y hay alrededor, en promedio, a veces un funcionario cada 100 personas, 100 ppl. ¿Y lo ideal que tendría que ser? Un promedio 1 cada 10. 1 cada 10 debería ser y es 1 cada 100. Sí. Desde 2011 existe la figura de las operadoras y los operadores penitenciarios, que son funcionarias y funcionarios civiles que trabajan en las cárceles para cumplir una tarea socioeducativa. Una parte del trabajo tiene que ver con la seguridad y otra con el acompañamiento en la rehabilitación, pero aseguran que con superpoblación y falta de personal esto no se puede llevar adelante. Creo que falta mucho personal como para poder hacer eso. Creo que está bastante claro y creo que esta situación que se dio en cárcel de mujeres es notoria en eso. Y mientras tanto, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, respondió a algunas consideraciones del comisionado Petit. Sí, sobre todo en base a lo que dijo Petit sobre las condiciones de las mujeres que están presas y además aseguró que la asistencia sanitaria es responsabilidad de ACE. Es una persona que en términos carcelarios se empastilló, que ya había sucedido, hay que ver cuáles eran los problemas que tenían. Hay distintas versiones. Tomó una cantidad de pastillas. Ella tomaba pastillas psiquiátricas que le daba ACE. Parece que guardó algunas y consiguió otras. La vio ACE y ahí está la investigación que está haciendo ACE internamente y nosotros también. ¿Y hay alguna autocrítica? El comisionado penitenciario, por ejemplo, mencionaba el hacinamiento, la atención en salud mental también por parte de ACE. Bueno, yo creo que puedo hablar de mi amigo Juan Miguel. El tema del hacinamiento, nosotros estamos haciendo una ampliación de cárcel de mujeres en estos próximos días de 70 plazas. Tenemos proyectado otras 100 plazas. Juan Miguel también habla un poco del tema de las medidas alternativas, en ese mismo informe, de que no todas las mujeres deberían de estar allí. Bueno, es un análisis que incluso lo hace a largo plazo, porque él sabe y él lo dice, que hoy por hoy quizás no estén las condiciones dadas. No murió por hacinamiento. De hecho, estaba en un cuarto que, si bien no es el más lindo del mundo, tenía su cama, estaba con otras reclusas, yo estuve con las compañeras de celda. Acerca del control de cómo accede esa persona a esa cantidad de medicación. Bueno, pero lo que pasa es esto, el Ministerio del Interior hace todo el tema de seguridad. Después hay una parte que es todo el tema de salud en general, de cualquier especialidad, también psiquiátrica, que le entrega la medicación ACE y no el Ministerio del Interior. Bueno, y mañana se realizará el primer encuentro de familiares de personas privadas de libertad, una iniciativa impulsada por Jaime Saavedra, exdirector general de Apoyo al Liberado, y Graciela Barrera, de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia. La intención es poder ayudarlas a que se organicen y luego puedan plantear sus inquietudes ante las autoridades. Saavedra mostró principal preocupación por la situación que viven las reclusas. El encuentro de familiares de personas privadas de libertad será mañana a las 18:30 horas en la calle Sarandí 320. Jaime Saavedra dijo que la idea es ayudar a las familias a organizarse, particularmente a las que no están vinculadas al delito. En este marco, el exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado planteó su preocupación por la situación de las mujeres privadas de libertad. Entre el 75% y el 80% de las mujeres privadas de libertad en los delitos que cometieron no me dio violencia. Entonces me parece que es necesario, esto lo creo hace mucho tiempo y toda vez que tengo oportunidad en la medida mismo de estas posibilidades lo digo, de encontrar otras alternativas a la cárcel, ¿no? Desde el punto de vista penitenciario, lo que yo digo es que la cárcel, tal como está planteada, de mujeres, no tiene ningún sentido educativo, ni penitenciario, ni de seguridad, ni pedagógico. No hay ningún fundamento para tener las cárceles de mujeres tal como las tenemos acá en el país. Y las medidas alternativas, me parece que eso, no te puedo decir una medida alternativa. Hay que ajustarla a cada caso, ¿no? Hay que ajustarla a cada caso. Pero siempre atender a la mujer, y sobre todo a la mujer con sus hijos, porque hay que recordar esto, no solo son las mujeres con sus hijos
menores de 4 que están en la misma unidad, porque comparten el mismo predio, sino que por cada mujer que hay presa en Uruguay, hay por lo menos casi un hijo afuera. Cambiamos de tema ahora. La Alianza de Bomberos de Uruguay presentó ante la Organización Internacional de Trabajo una denuncia por violación de derechos internacionales, sobre todo vinculado a la carga horaria, que hoy está entre 56 y 66 horas. Por este motivo piden el ingreso de 636 vacantes para evitar que se vea resentido el servicio. Todo el personal está haciendo entre 56 y 66 horas semanales, cuando la reglamentación por OIT establece 48 horas semanales. Así que ellos estamos teniendo una recarga horaria bastante importante. Nosotros estamos pidiendo el ingreso de 636 vacantes, de las cuales está contemplado también el personal que va a prestar servicio en los aeropuertos que se van a comenzar a abrir. Con estos ingresos estaremos logrando que el personal llegue a cumplir las 48 horas semanales. En la Dirección Nacional de Bomberos tenemos ejecutivos 1.500, distribuidos en todo el país. Tenemos destacamentos que por hoy están entrando sus guardias con 2 y 3 funcionarios nada más. Por normativa, una dotación tiene que tener mínimo 5 integrantes, así que pueden ver que ni siquiera estamos completando una dotación, por lo tanto, a simple vista se observa la falta de personal, de recurso humano. Otro de los reclamos es que se los reconozca como profesión insalubre y recibir una bonificación distinta a la que actualmente tienen. La nueva directiva de la Alianza de Bomberos trabaja desde febrero en este tema y desde entonces esperan ser recibidos por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y también solicitaron reunión con el presidente de la República. Dentro del plan de gobierno del Partido Nacional estaba en uno de sus artículos, en el 55 y 56, la declaración de insalubridad para bomberos y el ingreso de más personal, cosa que hasta el momento no hemos tenido una respuesta positiva. Otro asunto, la Suprema Corte de Justicia inició un sumario al juez Alejandro Recarey para evaluar su desempeño en el polémico amparo con el cual suspendió temporalmente la vacunación contra COVID-19 a menores de 13 años. Según informó el semanario Búsqueda en sus redes este lunes por la noche, la Corte designó como instructora para el proceso a la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, Rosario Zapelli. Recarey se desempeña como juez letrado en lo civil de noveno turno y con un fallo dispuso el 7 de julio la suspensión de la vacunación contra COVID-19 a menores de 13 años. El 26 de julio, el Tribunal de Apelaciones Civil de sexto turno revocó el fallo y decidió enviar el expediente a la Corte para que analice las actuaciones. El magistrado seguirá en funciones mientras dure la investigación. Bueno, vamos con otro tema, la obra del Padre Cacho, una organización social que trabaja en Marconi desde la década del 70, se mostró muy preocupada por la situación de violencia que se vive en el barrio, que dejó a 2 personas fallecidas el pasado viernes. Sí, en este caso una de las fallecidas, Micaela, de 29 años, enviaba a su hija a uno de los centros CAIF de la zona y de hecho los vecinos también de esa zona están pidiendo más presencia policial. Micaela era una mamá del CAIF Santa María, donde hace muchos años viene participando como familia del centro, ha traído a sus niños más grandes, hoy traía a sus 2 niños más pequeños y bueno, lamentablemente la realidad de lo que sucedió hizo que ya no esté y sus hijitos estén sin su mamá. Pero muy tristes todos, realmente fue algo muy duro para el equipo del centro que estaba muy cercano a ella, acompañándola desde hace muchos años en la crianza de sus hijos. Fue un golpe tremendo y están todos realmente muy dolidos por esta situación. Lamentablemente la violencia que se está viviendo hoy en esta zona se está naturalizando y es justamente lo que trabajamos y apuntamos a que no pase. No puede pasar eso, no puede ser que la violencia invada este barrio donde hay un montón de gente de bien
que trabaja, que sale todos los días a llevar a los niños a la escuela, a estar muy presentes en la crianza de sus hijos, y que lamentablemente sucedan estas cosas es muy doloroso. Y los niños viviendo con miedo, de las familias viviendo con miedo de salir a la calle y encontrarse con un tiroteo o algo que les pueda suceder y que termine con su vida. Realmente no puede pasar, y estamos nosotros como instituciones y muchos de los vecinos muy indignados y apuntando a que esto no pase, no se naturalice, porque no es normal. No hay respuestas, y vemos cotidianamente que está una ausencia de la policía en el barrio. Creemos que en otros momentos había como más presencia policial y se necesita. Creemos que es necesario, justamente porque la gente necesita estar en el barrio, transitar el barrio tranquilamente. Y desde la obra Padre Cacho se viene señalando que el barrio está trabajando desde hace tiempo en distintos aspectos sociales y culturales, aunque siempre termina llamando la atención los hechos de violencia. Sí, reivindican el trabajo colectivo y las organizaciones sociales y vecinales. Lo que tiene el barrio es eso, ¿no? Como mucha vida en su generalidad, ¿no? Con una población bien importante. También hay muchas familias de clasificadores que viven en la zona, que trabajan todos los días generando ingreso a través de la recolección y del reciclado de residuos, que bueno, también están nucleadas acá en esta zona. ¿No es un barrio de delincuentes? No es un barrio de delincuentes, es un barrio de gente trabajadora, es un barrio de gente que busca día a día poder afrontar adversidades. También hay necesidades en este barrio como en otros barrios que tienen que ver a veces con la locomoción o con la accesibilidad a algunos servicios, y bueno, y la gente la pelea todos los días, pero sin duda que no, o sea, uno no puede generalizar, porque no es un barrio como tú me lo decís, sino que es un barrio de vecinas y vecinos, trabajadores que llevan a los gurises a la escuela, que tratan de pelear el día a día, muchas veces con dificultades económicas, con dificultades de poder ingresar al mercado laboral, y bueno, y ahí va en la pelea del día a día. Bueno, y ahora volvemos nuevamente a Exteriores. Exactamente, vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, te vemos y te escuchamos. Wilmar, Natalia, como mencionamos aquí en la Intendencia de Montevideo, hace unas horas se realizó una reunión entre autoridades de la Intendencia y del Ministerio del Interior sobre seguridad pública. Se acordó seguir trabajando en conjunto sobre diferentes acciones que tienen que ver con la seguridad pública, como lo es el tapiado de viviendas en las que se establecen bocas principalmente de venta de pasta base, y en este sentido la Intendencia de Montevideo informó que se tapiaron en lo que va del año unas 40 bocas y se demolieron 2 viviendas. De estas 40 bocas, 2 funcionaban en pensiones irregulares, y esto lo traemos a cuento porque el tema de las pensiones irregulares era una inquietud que había, mencionado el Ministerio del Interior, pero bueno, desde la Intendencia afirman que es en una proporción menor lo que tiene que ver con las drogas y las pensiones en consideraciones generales respecto a los números en general. Desde el Ministerio del Interior se dijo que el tema de tapiar las bocas de pasta base incide en una reducción de los delitos en el barrio de un 12 al 22%, y es por eso que se acordó la necesidad de seguir trabajando en este sentido. Y por su parte, la Intendencia de Montevideo también planteó sus inquietudes en temas de seguridad pública, en lo vinculado al trabajo en los barrios por parte de funcionarios de la Intendencia y de equipos del programa ABC, que han tenido algunos inconvenientes, y también con el tema del robo de cables del tendido eléctrico. Incluso se llegó a constatar unos 500 robos al mes de cables. Vamos a escuchar las palabras de Santiago González, quien participó de la reunión por parte del Ministerio del Interior, es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera, y también vamos a escuchar a Daniel González, quien es prosecretario general de la Intendencia de Montevideo, que participó junto a otras autoridades de la comuna. El trabajo de la policía, y una vez que está la orden de allanamiento, trabajar con la Intendencia para tapiar rápidamente
que la diferencia entre el tapiar y el simplemente hacer el allanamiento y llevar a la gente presa, hay una diferencia de disminución del delito muy importante, y que la gente vea trabajando la policía y viendo que en ese lugar donde se vendió droga durante años ya no se puede vender porque hay bloques. Y esa es una diferencia que está analizado por la Jefatura de Policía de Montevideo, que la disminución del delito en el barrio baja entre un 12 y un 22%. En esto y otros puntos que venimos trabajando, en el microtráfico en algunos barrios, tenemos trabajo de coordinación del tema de gente en situación de calle, tenemos el tema de, por ejemplo, cuidacoches, hay una gran cantidad de pensiones que son legales, que son correctas, que es un negocio legal y está perfecto que así funcione. Hay algunos lugares donde se utiliza como pensión, donde la Brigada Departamental ha hecho allanamientos, esos allanamientos en algunos lugares ha dado incluso el cierre de algunas habitaciones de pensiones, y bueno, trabajaremos para ver cómo podemos hacer para tener la mayor cantidad de datos posible. Nos preocupa mucho la situación de inseguridad que se está viviendo en Montevideo. Particularmente nosotros tenemos equipos trabajando, por ejemplo, en el plan ABC en distintos barrios, y les planteamos que muchas veces los equipos se han tenido que retirar por problemas de violencia. Hemos tenido también y sufrido el robo de cables. En algún momento llegamos a tener 500 robos de cable por mes, lo cual obviamente genera falta de iluminación por determinado tiempo, y eso también habilita a que haya más delincuencia. En ese sentido planteamos esos problemas, pero también planteamos las soluciones que la Intendencia puede aportar de sus competencias. Hace pocos días el ministro Heber le pidió a la Intendenta de Montevideo que habían algunos árboles que están interrumpiendo la visual de cámara del Ministerio del Interior, y la Intendenta de Montevideo rápidamente dio la instrucción de que se podaran todos esos árboles, y ya les comunicamos de que eso estaba cumplido. Además, la Intendencia tiene 170 policías eventuales contratados. Tenemos un sistema de guardias también, tanto de guardiaparques como de la Republicana, contratado para cuidar los espacios públicos, y estamos trabajando, como ustedes saben, en el tapiado de bocas de droga que obviamente son identificadas, se da la orden de tapiarlas, y de la Intendencia ya vamos tapiando 40 bocas. Además, hemos hecho 2 demoliciones y la Intendencia ha invertido más de $1,5 millones de pesos en estas tareas. Trabajamos también el tema de las pensiones. Nosotros sí queremos ser enfáticos en no estigmatizar las pensiones. Las pensiones es un lugar donde mucha gente honesta de trabajo consigue un lugar para dormir, y no creemos que sean todas las pensiones, ni mucho menos las que tengan un problema de drogas, pero sí estamos dispuestos en aquellas que la policía tenga pruebas de que hay una situación regular, obviamente inspeccionar y colaborar con ellos. Bueno, y la Organización de Jubilados y Pensionistas denuncia que aún no se han comenzado a construir ninguna de las 607 soluciones habitacionales prometidas. Estas iniciativas estaban previstas y están previstas en el Plan Quinquenal 2020-2024 del Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, hay 6.500 personas en lista de espera. El programa de soluciones habitacionales tiene 3 líneas: la adjudicación en complejos habitacionales, cupo cama hogar y el subsidio de alquiler. La nueva presidenta de ONAJPU, Estela Ovelar, dijo que hay una falta de políticas de vivienda. No hay llamados a licitación nuevamente. Lo que se ha entregado anteriormente correspondía a licitaciones de periodos anteriores. Tenemos una lista de espera de aproximadamente unas 6.500 personas, y el otro tema que preocupa también a la Organización Nacional son las viviendas que van quedando vacías, porque el titular o pasa un cupo cama hogar o fallece lamentablemente, y esas viviendas hay que darlas una puesta a punto para volverlas a readjudicar. Vemos la urgente necesidad de la puesta a punto de las viviendas vacías, porque creo que sería una forma para poder hacer entregas un poco más rápido. Además, reclaman que desde 2020 no se ha reunido la Comisión Consultiva de Vivienda creada en 2009. Ahí se discutían las políticas de vivienda, qué era lo mejor, y se lograron cosas buenas. Se logró canjear, por ejemplo, los núcleos básicos evolutivos, que no son tan aptos y no eran tan aptos para vivir nuestros jubilados y pensionistas. Se logró pasarlos nuevamente al Ministerio de Vivienda, y que el Ministerio de Vivienda nos proporcionara viviendas, digamos, de calidad o aptas para nuestros representados. Se lograron que no se construyera más en zonas cercanas a los cementerios o en zonas inundables. Se había avanzado, pero no nos reunimos nunca más fuimos convocados. Bueno, y ahora el desarrollo de un tema de especial importancia para quienes viven
trabajan o transitan por Montevideo. Exactamente, de contenedores vandalizados nos va a hablar nuestra compañera Julieta Núñez Toma. Julieta, te vemos y te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Sí, es un tema que preocupa y que siempre está bueno, recordar un poco algunas cuestiones vinculadas a la vandalización. En este caso, el disparador de este informe es algo que sucedió este domingo a la mañana, cerca de las 7 de la mañana, en la zona del shopping de Punta Carretas, cuando una persona, fue recorriendo distintos contenedores e incendiándolos. Esto le dieron aviso a la Intendencia y actuó en el lugar, bomberos, y logró que no se llevara a mayores y que los contenedores, si bien quedaron vandalizados y quedaron dañados, el daño no fue total y se pueden seguir utilizando porque se van a restaurar. Además, esto lo está procesando, obviamente, el Ministerio del Interior a través de lo que pudieron brindarle por parte de la Intendencia de Montevideo para que, haga allí su investigación, porque obviamente es un delito vandalizar los contenedores y entonces está allí previsto algunas sanciones que pueden entrar en vigor, en vigencia, una vez que se sepa un poco más qué fue lo que sucedió. ¿Y qué sucede una vez que se vandaliza un contenedor? Hay 3 cosas que pueden suceder. Se puede arreglar en el lugar, que es lo que va a suceder con estos contenedores de Punta Carretas. Hay equipos de la Intendencia de Montevideo que van a, por ejemplo, en este caso, pintar y arreglar algunas cuestiones de los contenedores que se pueden arreglar allí. También se puede retirar y llevarse a mantenimiento y reparar allí. Eso necesita de repuestos y de cuestiones un poco más especializadas. O si el contenedor está inutilizable, si quedó muy dañado y no se puede seguir cumpliendo su función, se lleva a chatarra, se convierte en chatarra y allí también atraviesa un proceso de reciclaje de alguna manera, pero ya con otra utilidad. Hay varias razones por las que se vandalizan o por las que se dañan los contenedores en nuestra ciudad. Una puede ser estos actos voluntarios de prender fuego. También puede haber incendios involuntarios que se generan a partir de generar un fuego cercano que termina sucediendo, y también hay otro tipo de vandalización que en realidad también es involuntaria, que es la que se da por parte del desconocimiento de no saber que en los contenedores no se puede arrojar brasas ni cenizas. En invierno, con las estufas leña y demás, sucede mucho esto en Montevideo y termina realizándose un incendio allá adentro. También sucede que hay choques u otras cuestiones que suceden en la ciudad que también pueden intervenir. Nosotros le consultamos al director de limpieza en la Intendencia de Montevideo cuál es el plan que tiene la Intendencia para intentar mejorar la situación de los contenedores que son vandalizados, los contenedores que están rotos por H por B, puede ser también por el mismo uso, por el uso que le da la gente a los contenedores en la ciudad. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que piensan también cambiar para poder abordar mejor esta problemática? Tenemos un área de trabajo que es justamente la reparación de contenedores, que vamos a crear un taller específico para esto. Es un grupo de funcionarios que va a tener su propia dirección y digamos una línea de mando específica que va a tener como funcionalidad, hoy en día las tareas que se realizan, por ejemplo, es algunos contenedores que no han perdido su funcionalidad, pero que tienen algún problema, por ejemplo una tapa que se rompe o alguna de las paredes también. Eso se puede cambiar, se cambia simplemente ese pedazo del contenedor y se genera un trabajo de herrería general y también de pintura en una cámara de pintura que tenemos. Hay un taller, digamos, en producción en ese sentido. También este taller hace arreglos en calle, por ejemplo, cuando un contenedor tiene un problema de algún amortiguador o la goma que detiene, digamos, el ruido, o la pedalera, este equipo va y lo reemplaza. Hemos tenido alguna dificultad en este último año en relación a la llegada de algunos repuestos por todo este tema que hay en el comercio internacional. Estos son repuestos que vienen importados. Recibimos una entrada la semana pasada que nos dejó muy contentos y estamos ahora en calle atendiendo algunas de estas roturas, digamos, más cotidianas. Bien, ahora Julieta, ¿qué otras cosas sabemos también sobre los contenedores de la ciudad? Antes de entrar a los números, vamos a hablar de la problemática que preocupa mayoritariamente a la población, que tiene que ver con el desborde de la basura. Lo que nos comentaba Ignacio Lorenzo es que hoy en día ya casi no se dan situaciones de desborde y que cuando se dan se solucionan en el entorno de las 2 horas más o menos, avisando al WhatsApp de Montevideo Limpieza que recurre un equipo allí a abordarlo. Pero lo que sí sucede, y es una gran problemática, y de alguna manera allí lo mencionaba Ignacio Lorenzo, y que por eso está pensando en nuevos contenedores que puedan evitar esto, es que
que se retire la basura de dentro del contenedor y quede en la calle. Esto también se soluciona llamando a los equipos de la Intendencia, pero bueno, es una problemática que con un diferente diseño se puede empezar a abordar de mejor manera. Ahora vamos a conocer cuál es la situación de los contenedores en Montevideo, lo que les mencionábamos. Hay 12.580 contenedores en todo Montevideo. De estos 12.580, 11.380 son de la Intendencia de Montevideo y 1.200 son del CAP. Esto es servicio privado que trabaja con la gestión de los residuos en Montevideo, que además lo pueden haber notado porque están en el municipio B y son diferentes, porque tienen esta clasificación que los demás contenedores no tienen. En las otras zonas de Montevideo hay otras formas de clasificar. Vamos a ver si este sistema funcionó o no, lo van a interpretar, lo van a evaluar por parte de la Intendencia de Montevideo y veremos cómo evoluciona también por parte de la gestión de los residuos, qué es lo que va a suceder. Ahora vamos a ver cuál es la distribución de estos contenedores en Montevideo. Estamos viendo aquí por municipio más o menos cómo se están organizados, cómo están distribuidos estos contenedores. El municipio que más tiene es el municipio A, que tiene 1.754 contenedores, allí lo vemos en un total de 15,4% del total. Lo sigue el municipio E, luego el municipio C, D, luego el F, el CH, el G y el B, que en realidad aparece muy minoritario, si bien es una zona que quizás no tan grande de Montevideo, pero sí con mucha población. Justamente por esto mencionábamos que acá lo que estamos viendo son los contenedores de la Intendencia y no los de CAP. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando un contenedor queda de manera inutilizable, no se puede utilizar más. ¿Cuánto es el costo que tiene esto para la Intendencia de Montevideo? Un contenedor de este estilo, que las partes son importadas, vienen de afuera, tiene y que se debe armar luego aquí en Montevideo, trasladar y demás, todo eso tiene un gran costo, le cuesta a la Intendencia de Montevideo entre $1.800 y $2.000 cada uno. Entonces están buscando maneras de poder solucionar esta situación, de poder bajar además el costo, pero poder seguir brindando este servicio. Lo que nos mencionaba Ignacio Lorenzo es que están trabajando o evaluando también la posibilidad de que se puedan realizar aquí en Uruguay unas piezas plásticas especiales para poder reponer algunos mecanismos de los contenedores que una vez que están un poquito utilizados, que empiezan a tener más años, se van dañando. Entonces esa sería una solución posible que llevaría a bajar el costo a menos de la mitad o la mitad de lo que veíamos recién. Ahora lo que vamos a escuchar es a Ignacio Lorenzo contando cuál es la situación para tratar de recuperar y de poner en funcionamiento más contenedores. Estábamos viendo recién de esos 12.580 que veíamos al principio, el 10% están en reparación, en mantenimiento o faltan en la ciudad cerca del 10%, así que se está intentando hacer una compra nueva, lo va a explicar ahora el director de limpieza en la Intendencia de Montevideo, y una inversión que sería de entre 6 y 7 millones que si se logra un préstamo en la Junta, aprobar un préstamo en la Junta Departamental de Montevideo, estarían entrando en el año que viene un número bastante importante de contenedores para la ciudad. Estamos entonces en este sentido procediendo a una compra de contenedores nuevos que van a tener algunos cambios. En particular, lo que queremos es que tengan tapa fija y dos pequeñas aberturas para el depósito de residuos domiciliarios. Esto previniendo que no sean utilizados de manera incorrecta para poner escombro o podas, ni tampoco sean de fácil extracción de residuos. Es una compra que haríamos este año, unos 500 contenedores, y va a dar lugar con un préstamo a corto plazo que estamos negociando en este momento en la Junta a una compra de 3.000 contenedores en esa misma línea para el año próximo. O sea que en ese sentido vamos a estar mejorando el stock y haciendo frente a ese faltante, y también mejorando algunos de los barrios que tienen algunos contenedores justamente con el tema de vandalización. También otra cosa que estamos desarrollando en este momento es en el marco del Plan B, que fue este plan que lanzó Carolina en el Club Estocolmo, como respuesta, digamos, a la negativa que tuvimos en la Junta en el tema del BID, poder trabajar con los barrios que tienen cooperativas de vivienda para hacer un cambio en la recolección y poder llevar la recolección, hacerla dentro del predio de la cooperativa con contenedores plásticos, además con doble separación, ¿no? Por un lado el residuo mezclado y por otro lado el material reciclable, y con eso poder retirar de la calle los contenedores metálicos que tienen además estos problemas de vandalización y también de extracción de residuos.
Bueno, y otro asunto, el próximo 28 de agosto se llevará adelante el segundo encuentro de la Coordinadora Popular y Solidaria que nuclea a todas las redes de ollas populares del país. Y este grupo, esta asociación y este encuentro será en la sede de la agrupación de funcionarios de UTE y tendrá como objetivo hacer un balance de la situación y sobre todo, más que nada, pensar futuras acciones. Y previo al encuentro se llevará adelante una campaña para recolectar alimentos. La idea es hacer un segundo encuentro con un balance y perspectivas, digamos, a futuro de cómo seguir, de cómo trascender esto del plato de comida y poder trabajar pasar ese trabajo solidario a la comunidad. Puntualmente ahora estamos en lo que sería el acopio que, digamos, AUTE como organización apoya a todas las redes. A los bulevares, por ejemplo, con cursos, a la Red Sur le brindamos un espacio como para poder guardar sus acopios y ellos están en campaña actualmente de poder recolectar insumos para poder autogestionarse y seguir cocinando en esta área del territorio del área sur, digamos, Cordón, Ciudad Vieja, Palermo y centro. Bueno, los precios, el comportamiento de los precios en junio y julio. Exactamente, ese es el tema de hoy de nuestro compañero Germán de Agosto. Germán, ¿cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Todo bien. Sí, la semana pasada conocimos dos datos en relación a lo que son los precios. El primero fue la inflación, que es habitualmente nosotros la conocemos a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos en el mes de julio fue un aumento de los precios que estuvo por encima de lo que se esperaba. Aumentaron en términos mensuales 0,8%, se esperaba un poquito menos. Y en términos interanuales, que es donde estamos acostumbrados a leer la inflación, o sea, 12 meses para atrás, ¿sí? El aumento fue de 9,6% y eso supone una aceleración de la inflación en relación al mes anterior y es el dato más alto que tenemos desde octubre del 2020. ¿Sí? O sea que eso con lo que tiene que ver con un marco general. Ahí están subiendo en particular los alimentos, ¿sí? Fueron los que tuvieron mayor incidencia en el mes, casi un tercio del aumento mensual se explica por lo que le pasó a los alimentos. Y también vimos el impacto del dólar, porque el dólar justamente en julio quebró la tendencia que venía mostrando a lo largo del 2020 y aumentó en promedio cerca de un 3%, y al aumentar todo el conjunto de bienes que tenemos adentro de la canasta, que son sensibles al tipo de cambio, porque su precio se determina básicamente por condiciones de oferta y demanda internacionales, subieron, que es lo que habíamos analizado meses anteriores. Dijimos, bueno, la inflación está estable, pero hay que tener en cuenta que el tipo de cambio, o sea, el dólar está ayudando. Cuando esto se revierta, ahí podemos tener un empujón y justamente en julio tenemos ese fenómeno, ¿sí? Pero ahora vamos a analizar en particular lo que conocimos el viernes, que es otro informe que nos da otra perspectiva muy similar sobre el mismo fenómeno, pero parte que tiene la virtud de que nos permite también utilizarlo como una herramienta para afinar un poco la mirada cuando hacemos nuestras compras personales, y eso es lo que tiene que ver con lo que vemos ahora en la primera placa, que es información del sistema justamente de información de precios al consumidor. Está dentro de la órbita del MEF y lo que hace mensualmente también es emitir un reporte que tiene una parte que es interactiva. Entonces, ¿qué es lo que marca el reporte? Que básicamente releva cerca de 600 establecimientos y alrededor de 200 productos, ¿sí? Que son representativos más o menos de 800 artículos, ¿sí? De todas las dimensiones básicamente. Y lo que tenemos es que justamente en términos mensuales, entre junio y julio, la mayoría de los precios del 65%, es decir, 131 productos del total relevados, aumentó de precio, ¿sí? Un poquito menos bajaron y el 10% apenas se mantuvo constante. Esto es como un primer panorama. Entonces, si ahora hacemos un doble clic sobre esto, tenemos la segunda placa que nos va a permitir, bueno, dentro del universo de los productos que tuvieron un aumento de precios, el aumento promedio de todo su universo de 131 productos es del 2%, ¿sí? 2% mensual, ya no estamos hablando de interanual, o sea que es una cifra que anualizada es bastante alta. ¿Sí? La mayor suba justamente correspondió a lo que es el pollo, ¿sí? Porque acá tenemos un nivel de desagregación bastante específico en torno a los productos, ¿sí? Yo ahí lo abrevié, es el pollo entero, pero es el pollo fresco entero de 1 kilo, ¿sí? Que aumentó un 12%. Y en el otro costado lo que tenemos, bueno, dentro del universo menor de productos que bajaron de precio, la reducción promedio fue del 1,4% mensual y la reducción más importante la registró justamente una marca de shampoo Sedal, porque acá podemos acceder a las marcas, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poquito en eso para ver las virtudes del instrumento o de la herramienta para nuestras propias compras, ¿sí? Bajó un 12%. Entonces, ahora si pasamos a la tercera placa, acá es donde le decía que, bueno,
para afinar un poco la puntería, lo que podemos hacer de forma interactiva en la página de vuelta, entran a Precios Subí, esa es la página. Una vez hicimos una columna donde pusimos pasito por pasito qué es lo que tenemos que hacer para acceder a esta información. ¿Sí? Pero básicamente entran a Precios Subí y lo que podemos hacer es descargar toda la serie de precios que justamente releva, y ahí tenemos para todas las cadenas, para todos los supermercados y almacenes y farmacias, tenemos todos los precios, ¿sí? Por cada producto. Es decir, podemos saber, para el producto que nos interese, podemos conocer el precio máximo y el precio mínimo. Y esto es relevante por lo que estamos apreciando justamente en el gráfico. Fíjense las diferencias. Que son abismales, ¿no? Fíjense, estamos hablando de exactamente el mismo producto, con la misma marca, con la misma presentación, con el mismo contenido, ¿sí? Y por ejemplo, en el primer caso, en el disco, ¿sí? Lo tenemos 85 pesos, lo que tiene que ver con algodón de esa marca, ¿sí? Y más del doble lo conseguimos justamente en San Roque. Entonces lo que podemos hacer para los productos que nos interesen, el mes que nos interese, justamente es analizar ese listado y ver, bueno, dónde está el precio máximo y dónde está el precio mínimo, porque justamente la dispersión de los precios, es decir, la diferencia que hay entre el costado más barato y el costado más alto, justamente es sumamente elevada. En todos estos casos que yo seleccioné para no abrumar con números, las diferencias son del doble o más del doble. ¿Sí? O sea que de alguna manera nosotros podemos entrar a esta herramienta, de vuelta, Precios Subí, y lo que podemos hacer es, de esta manera, construir nuestra propia canasta, que de forma bastante intuitiva, poner las cosas que nos gustaría comprar y poner para que geográficamente en el mapa nos marque dónde está más barato. ¿Sí? ¿Eso tiene alguna incidencia hoy como herramienta? Y ahí depende, no se conoce el relevamiento de cuál es su uso, pero la herramienta está y está bueno divulgar que está, porque justamente en un entorno como el que estamos atravesando, con un aumento de precios sostenido que ahora acelera en un contexto donde los salarios se retraen, ¿sí? Y donde los ingresos de los hogares, para tener una mirada más amplia que incorpora también lo que pasa con el empleo, estas herramientas pasan a tener como otra potencia de alguna manera, porque justamente nos permiten tratar de superar esta dispersión de precios que es bastante abrumadora. Cuando la ves en números estamos hablando exactamente del mismo producto y estas son las diferencias. Esta es una opción. La otra opción es justamente armar la canastita eligiendo los productos, van poniendo en el carrito como si fueran a comprar y después dicen, bueno, ¿dónde sale más barato? Y ahí geográficamente, dependiendo de la ubicación que ustedes le pongan, les va a tirar los distintos establecimientos en donde esa canasta que ustedes autoarmaron, ¿sí? Con el valor que ustedes efectivamente les dio, pueden mejorar de alguna manera la información de las compras. Y esa es la diferencia que tiene en particular esta fuente de información en relación a lo que nosotros habitualmente analizamos desde el punto de vista macroeconómico del INE, que es justamente el relevamiento más tradicional que tenemos. O sea que esta herramienta tiene como esas doble potencias. Si nosotros vamos una plaquita más, ahora vamos a volver justamente a lo que tiene que ver con la inflación, pero del INE. Y acá tenemos que justamente los rubros que más aumentaron de vuelta en términos mensuales, en particular lo que aumentó, ¿sí? Lo que más incidió en el dato fue lo que pasó con los alimentos, ¿sí? Y ahora para cerrar, si nos movemos hacia la última placa, justamente lo que tenemos es la variación, pero interanual de los precios. Esto es la comparación entre julio 2022 y julio 2021 dentro del universo de los alimentos. Y como ven, recuerden que la inflación general fue de 9,6%, pero las inflaciones cuando nos metemos dentro del rubro alimentos son todas casi superiores al 10%. ¿Sí? Esto de vuelta es el rubro alimentos. ¿Sí? Bien, bueno, Germán, nada. Nos quedamos así como... Es buena la herramienta igual de comparar los precios para que cada uno pueda hacerse en la casa una canasta y ver dónde conviene ir a comprar. Eso es un dato fundamental también. Exacto, ¿no? Es una herramienta que de alguna manera nos permite mejorar, claro. Y eso tiene una virtud en relación al análisis más macroeconómico que habitualmente hacemos en relación a la inflación. Y bueno, parte de la competencia además. Y también es parte de justamente tener más información. Justamente esto viene de defensa del consumidor. Sí, claro. Exacto. Gracias, Germán. Bueno, a buscarlo entonces. Repitamos. Precios Subí es la página, ¿no? Perfecto. Ahí ya los manda directo. Bien, muchas gracias, Germán. A ustedes. Bien, bueno, y seguimos en temas de economía porque las exportaciones crecieron 13%, mientras que el salario real cayó en torno a 5%, según el último informe sobre salarios emitido por el Instituto Cuesta Duarte. Sí, el instituto señala además que se mantiene el crecimiento de la economía de 2021 y que se proyecta incluso el crecimiento del PBI en 4,8%. Bueno, en contraste con lo que mencionábamos recién y lo que venía analizando Germán en las últimas semanas, con la caída en el salario y también en el poder de compra. El poder de compra de los salarios, si bien es distinto según el rubro de actividad por distintas razones, en términos medios el salario real ha caído en el entorno de un 5% y ha sido bastante generalizado
Si bien hay sectores que son excepcionales y no han tenido caída, o algunos han tenido caídas más fuertes, como todo lo que tiene que ver con el turismo. Pero bueno, en términos de la enorme mayoría de los sectores de actividad, incluso también en el sector público son cifras similares, la caída podríamos resumirla en torno al 5% en términos reales al momento actual si nos comparamos con 2019, mientras que las ganancias, no tenemos información de las ganancias de los distintos sectores de la economía al detalle, pero la industria exportadora, que de alguna forma es el motor de la economía uruguaya, son las principales cadenas económicas que de alguna forma mueven la economía a través de la exportación de productos de base primaria, han crecido en el entorno de un 13%. Hay una trayectoria no solamente distinta, sino inversa, una de crecimiento y otra de caída. Podríamos decir el derrame que ha existido hasta ahora es de una magnitud muy pequeña para lo que es el tamaño del crecimiento de las ganancias y de las exportaciones de estos principales sectores. Eso sería para mí la conclusión. Nuestro capítulo internacional con el caso del fiscal paraguayo asesinado en Colombia hace algunos meses, que también involucra al Uruguay, y vamos a ver por qué. Primero que nada, que un fiscal de Asuntos Exteriores de Paraguay dijo que no tienen realmente datos de que estén ubicados los autores intelectuales de este crimen. Sin embargo, el diario El Tiempo de Colombia publicó precisamente que a través de la declaración del líder de la banda que terminó asesinando a Pecci, el origen intelectual de esta situación estaba en la banda de los Insfrán en Paraguay, donde esta banda dedicada al traslado de cocaína hacia Europa involucra al uruguayo Sebastián Marcet, un hombre que estaba en la lista roja de Interpol por el tráfico de 16 toneladas de cocaína a través de la hidrovía de Paraguay. El tema radica en que la Cancillería uruguaya le habría otorgado en el mes de enero un pasaporte que fue retirado por su abogado, Alejandro Balbi, en la Cancillería de nuestro país cuando este estaba detenido en Emiratos Árabes, y precisamente allí tramitó su pasaporte uruguayo. El tema es que todavía no está definido si es así o no, pero lo cierto es que involucra a este narcotraficante uruguayo y en alguna medida muestra también irregularidades en los procedimientos. El fiscal Dolbán dijo hoy que no hay información concreta ni oficial que surja de la investigación que permita asegurar que el homicidio fue ordenado por el grupo narcotraficante paraguayo conocido como Clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marcet, luego que medios de Paraguay replicaran un artículo difundido este martes por el diario colombiano El Tiempo, en el que se informa que en ese país se trabaja una hipótesis sólida sobre quienes ordenaron el crimen. El asesinato de Pecci fue cometido el 10 de mayo durante su luna de miel en una playa de Cartagena, y la investigación coordinada entre Colombia y Paraguay, que contó con la cooperación de Estados Unidos, permitió que a comienzos de junio estuvieran identificadas 6 personas involucradas con el crimen, una de las cuales está prófuga. 4 de los 5 detenidos aceptaron a fines de junio los cargos en su contra a cambio de una reducción de su pena a la mitad, mientras que el quinto, Francisco Luis Correa Galeano, señalado como el articulador del homicidio, rechazó los cargos y, según medios colombianos, busca un acuerdo para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es procurado por delitos previos. El diario colombiano accedió a partes de las declaraciones de Correa Galeano, en las que cuenta que 2 traficantes colombianos se pusieron en contacto con él en representación de un clan de narcotráfico paraguayo y le pagaron casi $500,000 para que se encargara de planificar y ejecutar el asesinato de Pecci, por lo que el dinero, la logística y la información para matar al fiscal la habrían enviado directamente desde Paraguay. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el allanamiento que sufrió su residencia en Palm Beach por parte de las autoridades del FBI. Estamos hablando de una mansión de más de 120 habitaciones y 10.000 metros cuadrados de construcción, a donde habría llevado documentos clasificados y otros una vez que salió de la Casa Blanca al perder las elecciones frente a Joe Biden. Lo cierto es que esto no constituye en sí un delito. Lo que investiga el FBI es si en esos documentos que fueron trasladados a esa mansión en Palm Beach están precisamente otros elementos que pueden determinar acusaciones contra el expresidente, que dicho sea de paso acusó a los demócratas que están preocupados, dijo, por el buen resultado que está teniendo en las encuestas de cara a las elecciones del 2024.
Agentes del FBI allanaron este lunes la casa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicada en Palm Beach, porque según una fuente del Departamento de Justicia inició una investigación en abril en contra de Trump por la eliminación de los registros presidenciales oficiales durante su mandato, que podrían estar alojados en su propiedad en el estado de la Florida. A través de un comunicado, el expresidente aseguró que después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en su casa no fue necesaria ni apropiada, sin dar detalles del por qué se llevó a cabo la operación. La Administración Nacional de Archivos y Registros notificó en febrero al Congreso que luego de meses lograron recuperar unas 15 cajas con documentos de la Casa Blanca que se encontraban en la casa de Trump, de las cuales algunas contenían materiales clasificados y según el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, se estaba abriendo una investigación sobre las acciones del exmandatario pidiendo que se entregara información adicional. En la redada de este lunes, los agentes se concentraron en el área del club donde se encuentran ubicadas las oficinas y habitaciones personales del expresidente, según indicó un testigo, quien afirmó que Trump no estaba en la Florida al momento del operativo. El expresidente manifestó que esto solo podría suceder en países rotos del tercer mundo y dijo que se trata de una mala praxis de la Fiscalía, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que no quieren desesperadamente que se presente a la presidencia en 2024, sobre todo a raíz de las últimas encuestas. Las autoridades salvadoreñas celebran el éxito que ha tenido para ellos el estado de excepción decretado hace 4 meses que ha permitido la captura de 49.000 personas aparentemente vinculadas al mundo de las pandillas y de las maras en ese país. Sin embargo, a pesar de los éxitos que resalta el gobierno salvadoreño, las organizaciones de derechos humanos, tanto locales como extranjeras, han señalado al gobierno de Nayib Bukele de abusos, de torturas y también de desapariciones forzadas. Esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Mauricio Arriaza, informó que desde el inicio del régimen de excepción en el país se capturaron a más de 49.000 personas, mientras que el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que entre el 30 de julio y el 7 de agosto hubo 6 días sin homicidios y de los 4 que han ocurrido en este mes, 13 ya han sido resueltos, por lo que los salvadoreños han podido vivir las vacaciones más seguras de su historia. Según una investigación realizada por el diario El Faro y difundida este martes, un 75% de las personas capturadas durante el régimen de excepción tienen ficha de pandilleros y de colaboradores, luego que el medio de comunicación analizara 1.251 expedientes judiciales correspondientes a 690 personas de las más de 49.000 detenidas. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el 27 de marzo de este año, tras una ola de asesinatos que dejó 87 víctimas en un fin de semana, cuando Nayib Bukele le pidió a la Asamblea Nacional que se aprobara el régimen de excepción para restablecer el orden y la seguridad ciudadana. El régimen de excepción ha sido cuestionado por organizaciones salvadoreñas e internacionales que señalan que 63 personas murieron en los penales desde el anuncio de la medida, aunque no se cuenta con cifras oficiales, mientras que la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos registró 1.931 denuncias y la organización Cristosal aseguró que el 65% de las 80 denuncias que recibieron de capturas involucra a personas de las que se desconoce el paradero, por lo que podrían calificarse como casos de desapariciones forzadas. El expresidente Lula da Silva se comprometió ante los industriales de San Pablo en tener un gobierno creíble, previsible y también estable en una reunión en la que dio los lineamientos de lo que sería su política económica fundamentalmente y también el relacionamiento con un sector con el que no siempre las cosas han estado muy allanadas. Por otra parte, la Policía Federal de Brasil, encargada de la custodia de Lula, emitió un comunicado donde advierte sobre ciertos problemas en la campaña electoral que estarían relacionados a los ataques y a otros elementos de amenaza que han ocurrido durante esta campaña, sobre todo a medida que va avanzando el tiempo, que se acercan las elecciones y que también hay una política de acicatear de alguna manera estas situaciones.
a composição minha com Alckmin. El expresidente Lula aseguró este martes durante un encuentro con la poderosa Federación de Industrias de San Pablo que de resultar electo presidente los empresarios tendrán credibilidad, estabilidad y previsibilidad y volverán a ganar dinero en el país, señalando que será necesario retomar la revalorización real del salario mínimo para que los trabajadores puedan volver a consumir y hacer crecer la economía. Lula también afirmó que su plan de gobierno incluye una reindustrialización del país unida a la innovación y salió al cruce de las críticas del actual mandatario Jair Bolsonaro, argumentando que hoy la situación de Brasil imposibilita el desarrollo de negocios tanto locales como extranjeros, asegurando que los empresarios serán respetados nuevamente y tratados con la defensa que debe tratarse en las relaciones internacionales y que no habrá una política de sorpresas. En otro orden, el equipo de la Policía Federal que tiene bajo su responsabilidad la seguridad del candidato del PT envió un documento a las superintendencias regionales con un listado de adversidades vinculadas a la protección del candidato en la campaña electoral, entre ellas los opositores radicalizados y las facilidades en el acceso a armas de mayor letalidad, productos de los cambios legales realizados en 2019. El documento interno de la Policía Federal divulgado este martes por el diario paulista Folia vincula esa última referencia a los cambios normativos que habilitó el gobierno de Jair Bolsonaro en materia de tenencia de armas y enumera una serie de antecedentes en materia de violencia política, como las amenazas de muerte contra dirigentes y los ataques que se han registrado durante actos de campaña. Bueno, nos vamos a una tanda. Wilmar. Exactamente, y todavía queda más información para Todavía compartir queda con más. ustedes. Ya seguimos. Bueno, seguimos con algo más de información, Wilmar. Exactamente. Porque la empresa biotecnológica BioNTech, que desarrolló una de las principales vacunas contra COVID-19 en alianza con Pfizer, reportó un aumento en sus ganancias de 37% en la primera mitad de 2022. Los beneficios netos de la empresa fueron de 5.370 millones de euros. Además, BioNTech presentó actualizaciones de datos alentadoras para las vacunas que está desarrollando contra el cáncer pancreático y en terapia celular para tumores sólidos. Bueno, muy bien, y con esta información nos despedimos. Antes vamos a repasar los datos del tiempo, importantes. Estos días están fríos, pero por lo menos nos acompaña bastante el sol. Veremos qué sucede entonces a partir de mañana en la zona metropolitana. Miércoles 10 de agosto, mínima de 3 grados, ojo que está bajita la temperatura y máxima de 16, pero no se prevén lluvias. Y se pone lindo de cara al fin de semana. Mirá, el jueves aumenta la temperatura, una mínima de 4, una máxima de 17 y mirá el viernes, mínima de 6 y máxima de 19. Bueno, alentado el pronóstico, sí, ¿no? La verdad que sí, ojalá que se mantenga para el fin de semana, con unos cuantos días más de sol y mucha vitamina D. Exactamente. Bueno, me quedo, ¿Te quedás? Sí. ¿Qué se viene ahora el lado B? Se viene el lado B con la doctora Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio. Hay un montón de temas para hablar, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, eutanasia, la situación de ACE, el Ministerio de Salud Pública, bueno, de esos temas estaremos hablando. Bueno, bien, entonces los invitamos a todos a quedarse en el lado B que ya comienza, luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien, chau. Narco uruguayo que recibió pasaporte de la Cancillería de nuestro país y escapó de Dubái está detrás del crimen del fiscal paraguayo en Colombia. Exportaciones crecieron 13%, mientras que el salario real cayó en torno a 5%, según el último informe del Instituto Cuesta Duarte. Jubilados denuncian que en 2 años no se construyó ni una solución habitacional para pasivos. En lo que va del año, la comuna tapió 40 bocas de droga, 2 de ellas eran pensiones. Organizaciones sociales de Marconi reclaman por más presencia policial y que no se normalice la violencia en un barrio de trabajadores. Hay 1.100 contenedores de basura en mantenimiento o esperando su sustitución en Montevideo. Trabajador de UPM sufrió grave accidente y se encuentra en estado delicado. La Intendencia de Montevideo aumentará en más de 200 millones de pesos la inversión para desarrollar diversas acciones vinculadas al tránsito en la ciudad.
Funcionarios y funcionarias de la Universidad de la República se declararon en conflicto tras los resultados de las negociaciones tripartitas con la UDELAR y el Poder Ejecutivo. Falta de especialistas médicos afecta la atención de la primera infancia, salud sexual y reproductiva y salud mental de las infancias y adolescencias en zonas rurales. El FBI allanó la residencia de Donald Trump en Florida y abrió su caja fuerte. Nicolás Maduro pidió el apoyo de movimientos sociales argentinos para rescate del avión que está retenido en Buenos Aires.